Bienvenido al canal Ecos del Abismo, un lugar donde las sombras se convierten en palabras y los susurros del otro lado toman forma de relato. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué estarías dispuesto a descubrir si no pudieras volver a olvidarlo? Ponte los auriculares, apaga las luces y asegúrate de que nadie te esté observando, porque lo que estás a punto de escuchar podría acompañarte incluso cuando el video termine. Hoy te contaré una historia tan perturbadora como fascinante. Una de esas que parecen imposibles hasta que encuentras pruebas que no deberías haber tocado. Acompáñame al corazón de Roma, más allá de los pasillos marcados por los siglos, hacia lo que yace bajo el mismísimo Vaticano. Allí donde el eco del cielo se funde con los susurros del abismo. Antes de comenzar este relato, quiero invitarte a dejar en los comentarios la frase «Algunas alas no fueron hechas para volar hacia la luz». Así sabremos cuántos están realmente conectados con el misterio de lo que aquí se revelará. Y si te gusta lo que estás por escuchar, deja tu like. Al hacerlo, estás ayudando a que Ecos del Abismo sea recomendado a más almas curiosas como la tuya, que buscan en la oscuridad algo más que simples respuestas. Pero cuidado, lo que estás a punto de escuchar es un relato basado en hechos reales y podría cambiar la forma en la que miras el mundo para siempre. Mateo y Elías eran lo que algunos llaman urbex, exploradores urbanos. Su pasión era adentrarse en lugares olvidados por el tiempo, manicomios en ruinas, iglesias abandonadas, estaciones de tren corroídas por el óxido. Pero en esta ocasión no buscaban simplemente decadencia arquitectónica o ecos de un pasado civil, querían algo más, algo que los pusiera en contacto con el misterio sagrado. Estaban en Roma, y su objetivo no era cualquiera. Llevaban semanas siguiendo pistas crípticas en foros ocultos, fragmentos de planos filtrados y documentos escaneados en baja resolución. Todo apuntaba a una cosa: una entrada secreta al subsuelo del Vaticano, inaccesible para el público, incluso para los miembros del clero. Se decía que allí, en lo más profundo de sus entrañas, existían pasadizos no registrados, protegidos por siglos de silencio, y por algo más. Era de noche cuando se deslizaron por una grieta oculta tras un antiguo muro en una calle lateral cercana a la plaza de San Pedro. No estaba en los mapas oficiales. Lo encontraron siguiendo marcas talladas en la piedra, símbolos angélicos invertidos, apenas visibles, como si alguien los hubiese dibujado con manos temblorosas siglos atrás. Aquello no era parte de ningún rito conocido. Con linternas en mano, descendieron por un hueco angosto que olía a incienso rancio y humedad vieja. A cada paso, los ladrillos parecían susurrar. A cada paso, el silencio se volvía más espeso. ¿Escuchas eso?, preguntó Elías. ¿Qué? Como si alguien estuviera rezando. Abajo. Mateo no respondió. Lo oía también. Y no eran rezos católicos. Eran palabras guturales, dichas en un idioma que ninguno de los dos reconocía. Un cántico rítmico, doloroso, como si quienes lo entonaban sufrieran mientras lo hacían. Bajaron durante lo que parecieron horas. El túnel los llevó a una compuerta oxidada, sellada con símbolos tallados en piedra negra. Uno de ellos, el más claro, mostraba una figura alada arrodillada, con las alas rotas, y en lugar de ojos, dos pequeños huecos vacíos. ¿Estás seguro de que quieres abrir eso?, preguntó Elías. Mateo no respondió con palabras, pero sí con acción. Forzó la compuerta hasta que se dio con un crujido sordo. Detrás de ella comenzó la verdadera pesadilla. El pasadizo se expandía en una bóveda circular que no parecía humana. Los muros estaban cubiertos de inscripciones que no coincidían con ninguna lengua viva,
y sin embargo, al mirarlas por demasiado tiempo, una parte de la mente las comprendía, como si fueran recordadas, no aprendidas. En el centro de la cámara, una escalinata descendía aún más, y en lo más profundo algo brillaba débilmente, un fulgor dorado, como si un sol enfermo ardiera bajo la tierra. «Eso no es electricidad», murmuró Mateo. «No, eso es fuego». Cuando bajaron, el aire se volvió pesado, y allí, finalmente, lo vieron. Un santuario, pero no uno común. No había cruces, ni vírgenes, ni ángeles protectores. Había estatuas, aladas encadenadas, con rostros mutilados, cuencas vacías y alas marchitas. Una en particular se erguía sobre un pedestal de obsidiana, más alta que las demás, con las manos alzadas al cielo, como suplicando. Pero su boca, tallada con una precisión inquietante, mostraba una sonrisa torcida. Y detrás de ella, un mural representaba una escena imposible, una guerra en los cielos, y el destierro de aquellos que habían amado demasiado a los humanos. «Esto no es cristiano», susurró Elías. «No, esto es anterior o paralelo». Algo se movió entonces, no una presencia física, sino un cambio en la atmósfera, como si el santuario hubiera percibido que había sido visto, que sus secretos ya no estaban a salvo. Las linternas parpadearon, la llama dorada tembló, y desde los rincones más oscuros del recinto, ojos invisibles comenzaron a abrirse. Elías dio un paso atrás y tropezó con una pequeña figura sentada en el suelo, cubierta de polvo. Era un esqueleto, no humano. Sus huesos eran más alargados, su estructura angelical, pero había algo torcido en él, una especie de corrosión espiritual, como si el alma misma hubiera sido condenada a descomponerse junto con la carne. Y entonces, una voz retumbó dentro de sus mentes. No era audible con los oídos, era inserta, como si alguien la escribiera directamente sobre sus pensamientos. No debieron bajar, no debieron mirar. Elías comenzó a sangrar por la nariz. Mateo cayó de rodillas, hiperventilando. La figura del pedestal pareció moverse apenas, lo suficiente para que su sonrisa pareciera más amplia. El santuario había despertado, y ahora ellos formaban parte de su ofrenda. Elías temblaba, no por frío, sino por algo que ninguna linterna podía iluminar. Lo que acababan de escuchar, o más bien sentir, no pertenecía al mundo racional. Aquella voz que había irrumpido en sus mentes tenía peso, textura, como un pensamiento infectado por siglos de encierro. No era una amenaza, era un lamento, pero también una advertencia. Mateo, con la mirada fija en la figura central del santuario, trató de ponerse en pie. Sus piernas apenas le respondían. Era como si el aire se hubiera espesado, como si cada segundo allí dentro drenara su voluntad. «¿Estás bien?», logró decir con la voz entrecortada. Elías asintió, pero sus ojos estaban vacíos, como si no supiera quién era ni cómo había llegado hasta allí. El lugar comenzó a cambiar, sutilmente primero. Las estatuas que antes parecían de piedra ahora mostraban una leve vibración, como si su materia estuviera en conflicto con el entorno. Las cadenas que colgaban de sus alas vibraban con un sonido grave, apenas perceptible pero profundo, como el zumbido de un órgano de iglesia desafinado. «Tenemos que salir de aquí», dijo Mateo, con una urgencia que nacía del instinto, no de la lógica. Pero la salida ya no era la misma. El pasillo por el que habían llegado parecía haber desaparecido, o peor aún, haberse desplazado, como si el lugar hubiera reconfigurado su estructura para mantenerlos dentro. Y entonces ocurrió. Uno de los ángeles caídos, el más pequeño, al fondo del santuario, abrió los ojos. No eran ojos humanos, ni animales, ni celestiales. Eran abismos,
2 pozos de oscuridad que absorbían la luz como si tuvieran hambre. De su boca, entreabierta, escapó un gemido que no hizo vibrar el aire, sino los huesos. Mateo sintió su columna helarse, y Elías cayó de rodillas como si algo le hubiese golpeado el pecho con violencia. «Están vivos», susurró Elías, con una mezcla de horror y fascinación. «No, no están vivos, pero tampoco muertos». La criatura alada alzó lentamente su brazo, señalando hacia un pasadizo apenas visible detrás del altar central. La dirección parecía clara. Si querían escapar, debían atravesar ese túnel. Pero la pregunta era, ¿por qué les mostraba la salida? «Esto no es un santuario, es una prisión», dijo Mateo. «Y nosotros no la encontramos. Fuimos guiados hasta aquí». El túnel era angosto, más bajo que los anteriores, con paredes cubiertas por una sustancia negra que parecía respirar. A medida que avanzaban, el canto gutural que antes escucharon se volvió más fuerte, pero no venía del túnel. Venía de sus propias gargantas. Sin entender cómo, Mateo y Elías comenzaron a repetir las palabras del cántico. No por voluntad, sino por contagio, como si las sílabas vivieran en su saliva, como si sus bocas fueran solo instrumentos para un rezo antiguo. Intentaron detenerse, morderse la lengua, gritar, pero la plegaria no paraba. Cuando llegaron al final del túnel, se encontraron ante una sala circular, iluminada por un fulgor rojizo que provenía del techo. No había fuego ni lámparas. Era un resplandor natural, como el que emana del corazón de una herida abierta. En el centro, una figura los esperaba. No era una estatua, no era un ángel, no era humano. Era una amalgama de alas rotas, extremidades humanas y rostros entrelazados. Una criatura que alguna vez fue algo glorioso y que ahora parecía fundida con otros seres, como si hubiese absorbido a muchos a lo largo del tiempo. De su pecho brotaba una luz dorada, pero no pura. Era un oro enfermo, teñido de sufrimiento. «Ha pasado tanto», susurró la criatura, y esta vez hablaron sus bocas. No una voz, sino múltiples voces a la vez. Voces de niños, de ancianos, de soldados, de monjas, de clérigos, todas distintas, todas dolidas. «Fui el primero», continuó, «el primero en amar más allá de lo permitido, el primero en caer no por rebelión, sino por compasión. Ellos me encerraron, y luego encerraron a los que me siguieron». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. No sabía si por empatía, por terror o por el simple hecho de estar frente a una verdad que su mente no estaba preparada para procesar. «¿Qué quieres de nosotros?», logró preguntar Elías. La criatura los miró, no con odio, sino con una especie de resignación, y entonces les mostró lo que venía. Una visión se proyectó en sus mentes como una explosión, una guerra en los cielos, ángeles cayendo como meteoros, templos antiguos devorados por el fuego, humanos orando sin saber que su salvación había costado el sacrificio de aquellos que los amaban. Y luego, la creación del santuario, como una jaula disfrazada de templo. «No quiero su libertad, ya no. Quiero ser recordado, quiero ser nombrado, quiero que el mundo sepa que alguna vez existimos». Mateo cayó de rodillas. «¿Qué somos para ti?» «Testigos». Y en ese instante sintieron el peso del conocimiento. No era solo lo que veían, era lo que sabían ahora, lo que llevarían consigo, una carga que los marcaría para siempre. Y entonces todo tembló. El santuario comenzaba a colapsar. Las paredes comenzaron a crujir como si algo dentro de ellas despertara tras siglos de letargo. No era un temblor común. El santuario no vibraba por causas físicas, sino por una reacción orgánica.
como si el lugar mismo fuera un ser viviente, y ahora sufría un colapso nervioso. Mateo intentó levantarse, pero el suelo ya no era estable. La piedra bajo sus pies se ondulaba, como si caminara sobre carne blanda. Elías lo ayudó, aunque apenas se sostenía él mismo. Detrás de ellos, la criatura, aquel ser compuesto de alas rotas y almas fundidas, seguía observándolos con una expresión que no pertenecía al tiempo ni a los sentimientos humanos. En su mirada no había rencor, solo un deseo inquebrantable, ser liberado del olvido. «¡Tenemos que salir!», gritó Mateo mientras tiraba de su amigo hacia el pasadizo por el que habían llegado. Pero el túnel había cambiado. Ahora estaba cubierto por una membrana translúcida que palpitaba como si respirara. Parecía un esófago esperando tragarlos. Aún así, no había otra opción. Con un cuchillo multiusos, Mateo cortó la capa, que expulsó un líquido oscuro con olor metálico. Avanzaron. Mientras se abrían paso, las paredes parecían susurrar sus nombres, no como advertencia, sino como plegaria. Una súplica. El santuario. No quería que se fueran, pero tampoco podía retenerlos sin ayuda. Detrás de ellos, las estatuas habían comenzado a moverse. Ya no eran figuras de piedra. Sus alas, aunque deformes, se agitaban débilmente. Sus manos, atadas por cadenas milenarias, empezaban a rasgar la roca. Los ángeles caídos estaban despertando. Elías, que hasta entonces había mantenido la cordura con un esfuerzo sobrehumano, empezó a llorar. No de miedo, sino de una comprensión brutal. Cada una de esas criaturas había sido un mártir silenciado, castigados no por rebelarse contra el Creador, sino por sentir amor en exceso, por preguntar demasiado, por interferir en la libertad de los humanos. Su castigo no había sido la muerte, sino la eternidad del silencio. «No podemos irnos sin hacer algo», dijo, deteniéndose. De golpe, «Estás loco, nos vamos a morir aquí». «No entiendes, fuimos traídos por una razón, no fuimos elegidos al azar. Nosotros los escuchamos, nadie más puede». Mateo sintió que algo se desmoronaba dentro de él, como si todas sus convicciones, toda su lógica, su escepticismo, sus estudios, se derrumbaran. En su lugar, solo quedaba una verdad. Aquellos seres no mentían, y entonces lo vieron. Una inscripción grabada en la pared, en una lengua que ninguno de los dos conocía, pero que de alguna manera comprendían. El que rompa el silencio deberá cargar con las voces. «Es un ritual», murmuró Elías. «Podemos liberar uno solo, pero quien lo haga quedará marcado». Mateo lo miró, horrorizado. «¿Marcarse con qué?» «Con su voz, su conciencia, sus recuerdos. Todo, una elección, una vida por otra, un intercambio». «No podemos cargar con eso», susurró Mateo. Pero ya era tarde. Elías había caminado de regreso hasta la cámara central. Allí, frente al altar mayor, alzó las manos y gritó una sola palabra: «Namadiel». Fue como gritar un nombre que jamás debió ser pronunciado. Un nombre tan antiguo que el aire se rompió al oírlo. Las paredes se abrieron. Las cadenas de una de las estatuas se partieron con un sonido que no fue metálico, sino espiritual. Y entonces el ángel cayó de rodillas, libre. Su rostro era humano, pero su piel parecía quemada por siglos de fuego invisible. Sus ojos estaban cerrados, pero su expresión era de profunda paz. Su voz no salió de su boca, sino directamente en la mente de Elías. «Gracias. Desde ahora somos uno». Y entonces Elías cayó al suelo convulsionando. Sus pupilas se dilataron, su cuerpo se arqueó como si fuera atravesado por 1000 memorias. Gritó, pero no con su voz.
Era la voz del ángel, un llanto, una plegaria, una sinfonía de dolor celestial. Mateo corrió hacia él, lo sostuvo mientras su amigo recuperaba el aliento, pero ya no era el mismo. Elías, ahora soy muchos. El túnel detrás comenzó a abrirse, como si la liberación de uno de los prisioneros hubiera calmado a la estructura viva del santuario, como si el lugar, satisfecho con su ofrenda, les permitiera marcharse. Salieron. Los túneles se cerraban detrás de ellos, tragándose el eco de las voces. Cuando finalmente emergieron a la superficie, a una vieja cripta sellada cerca de la Basílica de San Pedro, el sol apenas asomaba en el horizonte. Pero Elías ya no era Elías. Sus ojos brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo. Y cuando un guardia del Vaticano los interceptó y pidió explicaciones, Elías habló en un idioma que hizo que el hombre cayera de rodillas llorando. «¿Qué le dijiste?», preguntó Mateo asustado. «Le conté la verdad. Y en este mundo, la verdad es el mayor castigo. El regreso al mundo exterior no fue un alivio. Las luces del Vaticano parecían más frías, las sombras más densas. Algo en la atmósfera había cambiado desde que cruzaron aquella cripta sellada. No era solo que Elías hubiese dejado de ser completamente humano. Era como si hubieran traído algo con ellos, algo que no pertenecía a este plano. Los guardias que los interceptaron no intentaron detenerlos. Uno de ellos, al escuchar la voz deformada y coral de Elías, cayó de rodillas y comenzó a murmurar oraciones en latín, mezcladas con llanto. Otro huyó al instante, como si hubiese presenciado la aparición de una entidad profana. Mateo, aún sacudido por lo vivido, apenas podía comprender lo que ocurría a su alrededor. Su mente tambaleaba al borde del colapso, pero una fuerza desconocida, quizás la cercanía con Elías, lo mantenía aferrado a la realidad. Fueron llevados, sin explicaciones, a una sala oculta bajo la biblioteca secreta del Vaticano. Allí los esperaba un grupo de hombres ancianos, vestidos de negro, con 1900 cruces invertidas en el pecho y ojos que no parpadeaban. Eran miembros del cónclave sombrío, una rama secreta dentro del Vaticano encargada de custodiar los misterios que jamás deben ser revelados. Uno de ellos, con voz desgastada por siglos de silencio, les habló sin titubeos. «Ustedes descendieron al corazón prohibido, allí donde los ecos del cielo caído todavía respiran. ¿A quién liberaron?». Elías no respondió con palabras, lo hizo con su mirada. Y en ese instante, la mente del anciano se quebró. Su cuerpo tembló y una lágrima de sangre se deslizó por su mejilla. «Namatiel», susurró. El mensajero silenciado, el primero en llorar por los hombres. Todos los presentes guardaron un largo silencio, hasta que uno de los clérigos, más joven y visiblemente temeroso, rompió la tensión. «¿Por qué regresaron? ¿Qué buscan?». Mateo alzó la voz por primera vez desde que salieron del santuario. «No vinimos a buscar, caímos ahí por accidente, solo queremos respuestas». Uno de los ancianos sonrió con tristeza. «No hay accidentes en los caminos del abismo. Ustedes fueron elegidos». Entonces Elías habló, pero no con su voz humana. Habló con la voz del ángel. Su tono era una mezcla de nostalgia y fuego, de culpa y redención. «Fui encerrado por decir la verdad, por advertir que el hombre estaba solo, que el cielo había cerrado sus puertas, que lo que quedaba en la tierra eran ecos, fragmentos, promesas rotas». Los ancianos escucharon con miedo y devoción. Uno de ellos, temblando, murmuró: «Si uno fue liberado, los demás despertarán». Y entonces lo comprendieron todos al mismo tiempo. Liberar a Namatiel no solo había roto un sello milenario, había comenzado una reacción en cadena. Las cadenas que sostenían a los demás ángeles caídos se debilitaban. Uno había
sido suficiente para que las paredes del olvido comenzaran a ceder. ¿Cuántos quedan?, preguntó Mateo. El anciano, que había llorado sangre, respondió con un susurro apenas audible. 72. Una cifra antigua, bíblica, prohibida. 72 entidades que habían sido despojadas de su lugar entre los coros celestiales. Cada una con una verdad distinta, cada una con un castigo único, cada una encerrada en algún rincón oscuro del mundo, y ahora una estaba libre. El Vaticano no tardó en declarar la situación como un riesgo de nivel anatema. Eso significaba que los implicados, en este caso, Mateo y Elías, debían desaparecer, no por castigo, sino para evitar que sus testimonios destruyeran la frágil estructura de fe sobre la que descansaban siglos de control espiritual. «Ustedes serán custodiados», declaró uno de los sacerdotes oscuros. «No pueden volver a sus vidas». Pero fue entonces cuando Elías, o lo que quedaba de él, levantó la mano y dijo: «No, ustedes vendrán con nosotros». La sala tembló, no físicamente. Fue una vibración que nacía dentro de cada hombre presente. Una conciencia invadía sus almas, una conciencia vieja como la creación misma. Mateo no podía creerlo, pero el ángel hablaba desde dentro de Elías y ahora reclamaba su derecho a ser escuchado. El cónclave, por primera vez en siglos, guardó silencio por miedo, no por devoción. Namadiel los miró a todos y proclamó: «He conocido a Dios, lo amé con todo mi ser, pero cuando el hombre lloró, él no respondió. Solo yo lo hice, y por eso fui arrojado. Ahora exijo que mis hermanos también despierten. El silencio ha durado demasiado, una amenaza disfrazada de súplica, una verdad disfrazada de herejía». Los ancianos supieron entonces que no podrían detener lo que venía. Y Mateo, en el fondo, sintió un temor aún más profundo. Sabía que pronto le tocaría a él elegir a cuál voz prestar su alma, porque el destino ya estaba escrito, y el eco de un ángel no se puede callar. Los días que siguieron fueron una espiral de sombras, secretos y visiones. El Vaticano negó oficialmente todo lo sucedido. La entrada a las alcantarillas fue sellada con concreto y sellos eclesiásticos. El lugar desapareció de los mapas. A Mateo y Elías se les asignaron nuevas identidades, falsos historiales médicos y una misión divina de reclusión absoluta. Pero la prisión no fue suficiente, porque Namadiel no era una presencia que pudiera ser contenida. Elías apenas dormía, y cuando lo hacía, sus sueños eran tormentas de alas rotas, cielos incendiados y cánticos imposibles. Hablaba idiomas que no se conocían en la tierra. Entonaba nombres que hacían sangrar las paredes. Mateo lo cuidaba, pero cada día sentía que su amigo se alejaba más, y no hacia la locura, sino hacia otro plano de existencia. «Cada noche se me aparece», dijo Elías una madrugada. «Él y otros. Ya no está solo». Mateo lo miró incrédulo. «¿Otros?» «Sí, uno que fue llamado el portador del rencor. Otro, el que grita al pie de la escalera. Me hablan, me enseñan, me dicen que la música está volviendo». Mateo sintió un escalofrío. Ese lenguaje no era humano. Días después, un fenómeno inexplicable ocurrió. Una lluvia de cenizas cayó sobre Roma durante 17 minutos exactos. No había incendios, no había actividad volcánica. La ceniza era fina, blanca, y en su estructura microscópica se encontró un símbolo imposible de interpretar, que luego desapareció por sí solo al ser expuesto a la luz solar. Los científicos callaron, los teólogos fingieron ignorancia, pero en los pasillos secretos del Vaticano, los custodios de lo oculto sabían que el despertar había comenzado. Namadiel, alojado en el cuerpo de Elías, no era simplemente un prisionero liberado.
Era un heraldo. «Los terceros coros han empezado a cantar», dijo una noche sin abrir la boca, con la voz saliendo de cada rincón de la habitación. «Y su canto quebrará las cadenas de los otros». Mateo no sabía que era el tercer coro, hasta que lo vio. Una noche despertó y encontró a Elías en posición fetal, levitando sobre la cama. De su espalda emergían filamentos de luz negra. No eran alas, eran más bien cicatrices que recordaban lo que una vez fueron alas. Y detrás de él, en el rincón de la habitación, 3 figuras lo observaban. No tenían rostro, no tenían sombra, solo ojos, docenas. Algunos lloraban, otros lo miraban con odio, y todos cantaban sin sonido. Mateo se desmayó. Cuando despertó, estaba en una iglesia, pero no en una iglesia común. Era subterránea, iluminada por velas negras y con un altar hecho de vidrio. En el centro del altar había una figura cubierta por vendas. Era una mujer. Aunque su rostro estaba vendado, su boca estaba expuesta, y de ella brotaba un canto de voces múltiples, como si una multitud hablara desde un solo cuerpo. Un sacerdote vestido de blanco lo recibió. «Bienvenido, Mateo. Ya no eres un huésped, eres un portador». Mateo retrocedió. «¿Qué significa eso?». El sacerdote lo miró con compasión. Luego señaló al altar. «Ella es Sitrael, la voz del abismo, un ángel sin cuerpo, pero con lengua. Fue la primera en prever la caída, y ahora canta para despertar a los que duermen». Mateo no entendía, o no quería entender. «¿Qué quieren de mí? Queremos que seas testigo. Tú no descendiste por error. Namadiel te eligió. Elías fue el canal. Tú serás el eco». En ese momento, una llama negra se encendió en la palma de Mateo. No dolía, pero su pulso comenzó a acompasarse con una melodía que no venía de ningún instrumento, sino del cielo roto. Elías apareció entonces, pero ya no era Elías. Su rostro era el mismo, pero sus ojos eran espejos, y cuando habló, su voz era la de 1.000.000 de gargantas rotas y melodiosas. «El tercer coro ya canta en tu pecho, Mateo. Pronto despertarás, y cuando lo hagas, tus ojos verán lo que ningún hombre debe ver». Entonces Mateo recordó las palabras escritas en la entrada del santuario, aquellas que al principio parecían solo un aviso. «Que tus ojos no se abran si tu alma no quiere perderse, porque lo que duerme aquí no olvida, y lo que observa no perdona». Ahora entendía. No era una advertencia, era una profecía, y ya estaba cumplida. La transformación fue sutil, invisible para el ojo común, pero terriblemente evidente para quienes aún conservaban vestigios del alma. Mateo ya no era un simple testigo. El canto que lo había invadido no era una alucinación ni una influencia externa, era una herencia, un despertar. Y con cada día que pasaba, el eco de los coros caídos latía con más fuerza dentro de él. Afuera, el mundo seguía girando con indiferencia. Los noticieros hablaban de crisis, guerras, pandemias, catástrofes climáticas. Nadie sabía ni sospechaba que las raíces de todo eso no estaban en la política ni en la economía. Estaban bajo tierra, en los santuarios olvidados, donde las palabras de los ángeles caídos comenzaban a fracturar los cimientos de la realidad. Y Mateo era el canal por el cual esa fractura se expandiría. Namadiel, ahora completamente fusionado con el cuerpo de Elías, lo guiaba en silencio. No necesitaba hablar. Con solo mirarlo, Mateo comprendía las instrucciones. Veía mapas en su mente. Rutas que lo llevaban a lugares malditos. Iglesias abandonadas en los Andes, monasterios sepultados en Siberia, criptas cerradas bajo las arenas del desierto de Judea. Y en cada uno de esos lugares, otro ángel caído dormía, esperando. Pero no era Mateo quien los despertaba. Era su presencia lo que abría los sellos, su sangre, su nuevo linaje.
Eres el heraldo inverso, le dijo Namadhiel una noche mientras caminaban por una antigua abadía en ruinas. El último eco de una oración no respondida. Mateo ya no preguntaba, solo sentía, solo caminaba, solo obedecía, porque dentro de él, en algún rincón aún humano, sabía que lo que estaba haciendo no tenía marcha atrás. Los ángeles caídos no eran demonios, tampoco eran santos, eran verdades con alas, castigados no por rebelión, sino por compasión. Habían amado demasiado al ser humano, y por ello fueron desterrados. Ahora regresaban, y su retorno no era una guerra, era un silencio absoluto que devoraba el alma del mundo. En cada lugar que visitaban, algo cambiaba. La fauna se alteraba, los relojes dejaban de marcar la hora correcta, las sombras se alargaban más de lo debido, y sobre todo, el canto. Ese canto sin boca ni melodía comenzaba a escucharse en las grietas de la tierra. Mateo y Elías, o mejor dicho, Namadhiel, se volvieron figuras perseguidas. Los custodios del Vaticano los llamaban los dos heraldos. Los gobiernos, influenciados por lo oculto, los clasificaron como entidades de nivel apocalipsis, y aún así nadie podía detenerlos, porque ya no eran solo dos. Con cada despertar, un nuevo cuerpo, un nuevo portador, una nueva voz se unía al coro. Algunos eran niños, otros ancianos, algunos ciegos, otros enfermos terminales que, al ser tocados por la voz, recobraban la salud a cambio de su alma. Mateo comenzaba a olvidar su nombre. Su reflejo ya no era el mismo. Había momentos en que al mirarse al espejo veía sus ojos, y en ellos una galaxia en llamas. Fue en Praga donde ocurrió el quiebre final. Descendieron a las catacumbas, bajo la Catedral de San Vito, guiados por un manuscrito antiguo que hablaba del custodio del eje. Allí, entre criptas olvidadas, encontraron una cámara sellada por 7 cruces de obsidiana. El sello se rompió solo al tocarlas, y de su interior emergió una figura encorvada, cubierta de cadenas oxidadas y plumas negras. No tenía rostro. Tenía una máscara hecha de lágrimas cristalizadas, y cuando habló, lo hizo en un lenguaje que ninguna garganta humana debería pronunciar. «He soñado con ustedes», dijo, «y en mi sueño el cielo ardía y el nombre de Dios era susurrado como un secreto prohibido en las bocas de los que lo habían abandonado». Su nombre era Uzziel, el ángel que fue obligado a mirar el sufrimiento humano sin poder intervenir. Fue el 7º, 7 despertados, 65 sellos por romper. Pero entonces la resistencia se hizo visible. No eran clérigos, no eran gobiernos, eran otros ángeles. Aparecieron como ráfagas de fuego en los cielos de Jerusalén, en las montañas del Tíbet, en los glaciares del norte. Eran serafines, querubines, tronos, aún fieles a la estructura celestial. Vinieron a impedir la apertura de los sellos restantes, y la guerra comenzó. No una guerra con armas, no con fuego ni acero, una guerra de voluntades, de cantos, de verdades enfrentadas. La humanidad no lo notó de inmediato, solo los más sensibles lo sintieron. Ansiedad sin causa, pesadillas compartidas, fallos en la tecnología, desapariciones inexplicables y visiones de figuras aladas en los reflejos del agua. Mateo, ahora nombrado Ketrael por el propio Namadhiel, se encontraba al borde de su propia extinción. Su cuerpo ya no era suficiente para contener tanta carga, y fue entonces cuando escuchó la voz, una que no venía del cielo, ni del abismo. Una voz humana, la suya, la parte de él que se resistía a desaparecer del todo, la conciencia que aún luchaba por no ser consumida. «Detente», le dijo, «mira lo que te has vuelto». Y entonces, por primera vez en meses, lloró, no por miedo,
no por dolor, sino porque entendió que el fin del mundo no sería una explosión ni un juicio, sería una canción, y él la estaba cantando. Si has llegado hasta aquí, debo decirte algo. No es casualidad. Muy pocas personas tienen el valor, la curiosidad y la sensibilidad para adentrarse hasta lo más profundo de relatos como este, donde los símbolos se convierten en llaves y las palabras en abismos. Si estás escuchando este último eco, es porque algo dentro de ti también busca respuestas en los rincones olvidados del mundo, donde nadie más se atreve a mirar. Tal vez como Mateo también haya sentido alguna vez una llamada silenciosa, un murmullo entre sueños o una sensación extraña al entrar a un lugar sagrado, como si algo antiguo te estuviera observando desde más allá del tiempo. Ahora sabes que incluso en el corazón de los lugares más puros pueden esconderse verdades impensables, que las alcantarillas del Vaticano, ese laberinto de piedra bajo la ciudad santa, pueden ser más que túneles olvidados. Que allí, entre los restos del pasado, se ocultan fragmentos de un conocimiento que nunca debió ser descubierto. Y que a veces lo más peligroso no es un demonio, sino un ángel que ya no canta para Dios. Este relato no es solo una historia, es un espejo, una advertencia, una señal de que el mundo que creemos conocer está lleno de puertas cerradas y que algunas de ellas no deberían abrirse jamás. Ahora te invito a hacer algo especial. Si llegaste hasta este punto, quiero que comentes la frase: "El silencio también canta". Esta frase será nuestra señal secreta. Así sabremos que fuiste uno de los valientes que resistió hasta el final, uno de los pocos capaces de sostener la mirada ante los misterios más profundos y oscuros del alma humana. Comentarla no es solo un gesto simbólico, es una forma de mantener viva esta comunidad de buscadores, de curiosos, de aquellos que se atreven a explorar los límites entre lo divino y lo prohibido. Y recuerda, YouTube solo muestra estos videos a quienes realmente los buscan. Cuando dejas tu comentario y tu like, ayudas a que este relato llegue a otros como tú, que tal vez estén atrapados en la superficie y necesiten una historia como esta para empezar a descender. Porque aquí, en Ecos del Abismo, no contamos historias para entretener, las contamos para despertar. Si este relato te tocó el alma o te dejó pensando en lo que podría estar escondido debajo de las iglesias, de los símbolos sagrados o incluso dentro de ti mismo, considera compartirlo. Tal vez haya alguien en tu vida que necesita escuchar esta historia. Tal vez tú mismo necesitabas escucharla hoy, aunque no lo supieras. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Únete a quienes caminan con una linterna en medio de la oscuridad, a quienes entienden que hay secretos que no se leen en los libros, sino que se sienten en los huesos. Nos volveremos a encontrar, viajero de lo invisible, tal vez en otro túnel olvidado, tal vez en un susurro que cruza la habitación cuando todo está en silencio, o tal vez cuando el próximo ángel caído despierte. Gracias por ser parte de esta historia. Y recuerda, lo que no se ve también existe.